empezar nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta y reconocer lo que el Señor está haciendo o tratando de hacer en nuestra vida, en general. Porque como ya lo hemos dicho tantas veces, hay cosas que están mal en nuestra vida y que el Señor quiere arreglar. ¿Sí están de acuerdo? Hay cosas que están mal y que el Señor quiere cambiar y nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta y verlo. Y también, como veíamos la semana pasada, no vale la pena enojarse. ¿Se acuerdan de lo que veíamos la semana pasada? ¿No? El rey Asa se enojó. Se enojó contra la persona que lo reconvenía. Y así somos. Cuando alguien de alguna manera representa esa reconvención del Señor, esa jalada de orejas, nos enojamos con esa persona con mucha frecuencia. Y así dice la Escritura, dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra el Señor se irrita su corazón. ¿Se acuerdan? Está en Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego se enoja. Luego se enoja contra Dios y con Dios. Entonces hay algunas áreas o algunos aspectos de nuestra vida en donde el Señor quiere hacer cambios. Te voy a mencionar algunas actitudes del corazón. Y aquí podemos hablar de envidias, de avaricia, de enojos, de resentimientos, de amargura. La amargura contamina, dice Hebreos capítulo 12, verso 15. ¿Quieres buscarla, por favor? Hebreos 12, 15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y por ella muchos sean contaminados. La amargura tiene esa peculiaridad que contamina a los demás. Tu amargura puede contaminar a los demás, a la gente que te rodea, principalmente a la familia. Pero a veces también a las amistades y etcétera, ¿no? Tu amargura contamina. Y este texto nos enseña que la amargura y la gracia de Dios son antagónicas. Son incompatibles. Luego también otra área donde el Señor quiere cambiar es en nuestros hábitos, nuestras costumbres. No sé si tú conoces o seas de esas personas que critican a todos y a todo. ¿No? ¿Conoces gente así? ¿No? Que es crítica, se vuelven personas incluso ácidas. Otro mal hábito que tenemos es posponer las cosas importantes. Las vamos, dicen procrastinando, ¿no? Las vamos posponiendo. Y ya sabemos que tenemos que hacer algo, que tenemos que hacer y que tenemos que arreglar y lo posponemos, lo vamos dejando las cosas importantes. Nos distraemos con las cosas no tan importantes. Así somos. Tenemos esa mala costumbre. Burlarse de los demás. Hijo, qué fuerte es eso, ¿no? Cuando alguien se burla de otro. Es feo, es incómodo. O interrumpir a los demás. ¿No? ¿Conoces gente así? Que estás hablando y te interrumpen. Dice, espérame, no he terminado de hablar. Voy a la mitad de la idea y ya me interrumpiste. ¿No? Hay gente así. Tiene ese hábito, esa costumbre de interrumpir. O de culpar a los demás. ¿No? Los demás tienen la culpa, él no. O ella no. Yo no la tengo, la tiene el otro. También es una mala costumbre culpar a los demás o acordarse de los pecados del pasado del otro o de la otra. Esa es una mala costumbre. Conocí un matrimonio que el esposo todos los días le recordaba a la esposa los pecados del pasado. Y según él ya la había perdonado. Según él. Y el día que yo lo confronté con la cosa, se enojó tanto que se fue de la iglesia. Y no volvió. Sí, era alguien que se congregaba con nosotros. No sean chismosos. No les voy a decir quién es. Pero así somos.
somos muy dados a acordarnos de los pecados y de los errores de los demás, no de los nuestros, sino de los del otro, ¿verdad? O discutir y pelear por cualquier cosa. No sé si conocen gente así, que por todo discuten. Nada más el tema, ya la discusión se arma, ya seguro. Híjole, son personas tóxicas con quien da flojera convivir, porque todo el tiempo traen los guantes puestos. Quieren pelear todo el tiempo, por cualquier cosita, ¿no? Se da mucho en los matrimonios, sobre todo, ¿no? En el matrimonio, que peleas por cualquier cosita. Y luego también los celos. Los celos, hay esposos muy celosos, pero las que tienen fama son las esposas. Las esposas son también muy celosas. Y los celos no son buena idea. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 14? Santiago 3:14 dice, pero si tenéis celos amargos, este tipo de celos son terriblemente malos. Celos amargos. ¿Sí conoces a alguien celoso? ¿O celosa? ¿Sí? ¿O eres tal vez? Ah, bien, no se vayan, Henry. Ya voy a cambiar de tono. No, perdona. No, es que vi que se pararon, ya se iban. Dije, no, pues ya no les gustó la cosa, ¿no? Celos amargos y contención en vuestro corazón. No os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende del cielo, de lo alto, de Dios, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y hay pleito, contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Los celos son terribles. Y hay celo bueno. Tener celo por Dios, celo por las cosas de Dios, es un celo santo, es un celo sano. O por las cosas correctas, ¿no? Hay personas que tienen celo porque las cosas se hagan bien. Son celosas de que las cosas se hagan lo correcto, ¿no? Lo que debe ser. Eso lo mueve muchas veces uno a querer educar bien a sus hijos, ¿no? El celo por lo bueno, el celo por lo correcto. ¿Sí están? ¿Sí has sentido eso? Cuando ves a tu niño o tu niña que empieza a hacer cosas que no deben, te da ese celo, decir, no, eso está mal. Eso está mal, hay que arreglar, hay que corregir eso. Pero los otros celos, los celos contenciosos, los celos amargos, esos celos que le echan a perder la vida al otro o a la otra. Porque además están celosos o celosas por cosas que ni pasan. ¿Has visto eso? ¿Sí están ahí, hermanos? Es que ni un amén oigo, caray. Un amén, gracias, mijo. Un amén. Bueno, ya. Otra área donde también el Señor quiere arreglar cosas seguido es en nuestras relaciones personales. ¿Cuándo es que el Señor quiere arreglar cosas en nuestras relaciones? Cuando esa relación está por encima de Dios. Ahí el Señor se mete. Porque el Señor tiene pleito que nos amemos, que nos preocupemos unos por otros, que nos ayudemos, ¿no? Eso es lindo, eso es hermoso. Pero cuando ponemos una relación por encima de Dios, ahí al Señor ya no le gustó. ¿Sí se acuerdan del caso de Elí? No el que está sentado ahí atrás, sino el de la Biblia. Búscalo conmigo en 1 Samuel capítulo 3. Sí, podemos leer la Biblia, no tienes problema. No te incomoda que leamos la escritura. 1 Samuel 3:10. Este es un evento increíble en la vida de Samuel el profeta, que Dios se le manifiesta directamente, ¿no? Y habla con él. Le hablan, ¿se acuerdan? Hasta hay un cuento de niños ahí de Samuel. ¿Se han oído ese cuento así, no? De cómo le hablaba el Señor al niño y el niño iba corriendo con Elí y le decía, ¿para qué me llamaste? No, yo no te he llamado. Y así pasa varias veces hasta que le dice Samuel, ahí estate y cuando oigas la voz que te llama, di, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres decirme? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la historia? Sí leen la Biblia ustedes, ¿verdad? ¿O estoy hablando en japonés? ¿Ni idea de lo que estoy diciendo? Hay que leer la Biblia, hermanos. No hagan cara de Juan, por Dios. Dice 1 Samuel 3:10, y vino Jehová y se paró y llamó, como las otras veces,
Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le zumbarán ambos oídos, le retiñirán. Si has oído ese zumbido que luego, ¿no? Tenemos en los oídos, que luego decimos, alguien está hablando mal de mí porque me están zumbando los oídos. O sea, sí, ubican eso, ¿no? Así, ¿no? Al que lo oyere, le van a chillar los oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí, qué bueno que no es contra el que está ahí sentado, todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y así es Dios, ¿no? Cuando Dios dice algo, lo va a llevar a cabo de principio a fin. A Dios a la mitad no aborta el plan, ni se le olvida. Ay, estaba yo con Elí, ¿verdad? ¿En qué estábamos? ¿Dónde me quedé? No, ese no es Dios. Dios, cuando nos agarra, no nos va a soltar hasta que cumpla lo que quiere hacer en nosotros. ¿Se acuerdan? El que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? Le va a seguir hasta terminarla, no nos va a soltar. Y luego dice, pero bueno, qué interesante, el 12 dice, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. ¿Tendría Dios algún inconveniente con el enjarre de la casa o la pintura o la cimentación? No, ¿verdad? No está hablando de esa casa, sino de la familia, ¿verdad? Desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. ¡Ja! A Dios no se le olvidan las cosas, qué maravilla. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Papá, hay que estorbar a los hijos. Hay que estorbar a los hijos. ¿Sí o no? Hay que estorbar a los hijos. Hay que ponérseles enfrente y decirle, así no es la cosa. ¿Un amén? ¿Quién dijo amén? Ay, un amén ahí, por Dios. Muy bueno. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. Ni con sacrificios, ni con ofrendas. Híjole, qué fuerte. Entonces vale la pena conocer el detalle de lo que, ¿no? Entonces vámonos al capítulo anterior, capítulo 2, para leer eso que había pasado y que Dios le había dicho. 1 Samuel 2, 27 al 30. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué habéis hollado o pisoteado mis sacrificios y mis ofrendas? Eso quiere decir hollar, pisotear. ¿Por qué habéis pisoteado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a hacer en el tabernáculo? Y aquí viene el tema. Y has honrado a tus hijos más que a mí. Wow. Has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. ¿A poco cambia Dios de opinión a veces? Por supuesto, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian, a esos no. Serán tenidos en poco. Este es un problema tan común en las familias y perdónenme mis amados ustedes que tienen hijos. No es personal lo que estoy diciendo, ustedes lo saben, pero tengan mucho cuidado de no poner a sus hijos por encima de Dios y de no honrar a tus hijos más que a Dios. Cuando tú honras a alguno de tus hijos más que a Dios, te metas en problemas con Dios. Y Dios dice, ok, muy bien, prepárate.
prepárate. ¿Sí estamos? Perdón, no escribí la Biblia, ¿estás de acuerdo? ¿No? Dios dice aquí que no está de acuerdo con que honremos a nuestros hijos más que al Señor. El Señor es primero y los hijos son después. Y yo he visto vez tras vez tras vez, familia tras familia, que los padres son capaces a veces de hacer tonterías por sus hijos. Tonterías. ¿Has visto algún caso de esos? Muy lamentablemente. O por las hijas. Perdón que hable nada más de los hijos, pero es el lenguaje. Así se dice, los hijos, pero estamos incluyendo a las hijas también. Y además yo tengo dos, ¿no? Entonces, ¿no me aplicaría? No, pues claro que sí. Me aplica, aunque no haya tenido hijos varones, ¿no? Es delicadísimo poner a un hijo por encima de Dios. Y es una tentación de los papás tan frecuente y tan común, que el hijo, lo que el hijo diga y como lo diga. Y hay gente incluso que no camina con Dios correctamente por sus hijos, por no confrontarles, por no ponerse enfrente y decirle, no acepto ni estoy de acuerdo con esto y aquello. Uf. Casi todos los padres cometemos este tipo de errores. Mira lo que le pasó al mismísimo rey David en Primera de Reyes capítulo 1. ¿Ubicas al rey David? ¡Ja! ¡Qué nivel de varón! ¿Sí o no? El rey David, wow. ¿Qué dice? Entonces Adonías, hijo de, versículo 5, perdóname, versículo 5, 1 Reyes 1:5. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Yo voy a destronar a mi papá. Yo voy a reinar. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre, ¿quién era su papá? David. Nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. ¿Absalón era el primogénito? No. ¿O sí? ¿Quién era el primogénito? ¿Sí? Amnón. Ahí chéquenlo después. A lo mejor me estoy equivocando, pero Amnón era el mayor. Era el primogénito. Absalón era el tercero, el segundo, el tercero, no me acuerdo. Pero no importa eso, ese no es el tema. El tema es que David nunca se le había puesto enfrente al otro porque estaba muy guapo. Estaba carita por carita, no sé, nunca se le paró enfrente para decirle, no, así no es la cosa. Papás, por Dios, reaccionemos. Así tenemos que hacer con nuestros hijos. Hay que pararse delante de ellos y decirle, no, esto no. Lo lamento. Como tú con Sama, exactamente, mira, y ahí está. No, es que tengo un poder para dormir a los niños que va. Por eso, a los niños. Porque los adultos maduros no se duermen, pero los niños sí se duermen, incluyéndote. Bueno, Dios quiere cambiar nuestra vida, nuestros hábitos, nuestras costumbres. Dios quiere cambiar, por supuesto, nuestras relaciones personales, nuestras actitudes de corazón y ni hablar del pecado. Eso ni voy a hablar de eso, ¿no? Cualquier cosa que delante de Dios y abiertamente en las Escrituras sea pecado, por supuesto que se tiene que acabar en nuestra vida. Y el Señor está en contra de que practiquemos aquello. ¿Sí están de acuerdo? Eso ni hablar por ahí no es el tema, ¿no? Pero el tema es que hay muchas cosas en nuestra vida que el Señor quiere cambiar y eso lo mueven a Él a tener que disciplinarnos. Y ese es el punto difícil. Que como hijos de Dios, el Señor va a hacer lo que tenga que hacer para corregirnos, para disciplinarnos. Y eso no está padre. ¿Cierto? Si algo está mal en tu vida, el Señor se va a encargar de darte tus nalgaditas. Vean lo que dice Hebreos capítulo 12. Todos conocemos este pasaje, ¿no? La disciplina no es padre.
La disciplina no es padre. Hebreos 12:3. Hebreos 12:3 dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y ese es el tema. La disciplina de Dios es provechosa, para que participemos de su carácter. Él nos va cambiando el carácter, para que nos hagamos como Él es. Eso es participar de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si tú te dejas tocar por esta escritura, tu vida va a cambiar. A mí me cambió la vida esta escritura hace muchos años. Y espero que a ti también. ¿Va? ¿Qué dice? 29:19. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos las medidas correctivas que Dios quiera darnos. Y eso va a doler. Y puede ser cualquier cosa que Dios use de la vida para apretarte la tuerca. Puede ser una enfermedad física, puede ser un problema de relaciones, puede ser un problema mental, puede ser una crisis financiera. Dios va a usar lo que Él sabe que tiene que usar. Porque Él es sabio, es perfecto y Él sabe exactamente qué necesito yo. Y todo es personalizado. Y entonces la disciplina que me da a mí no es la misma que te va a dar a ti ni a nadie más. A mí me da la mía porque Él sabe que yo con aquello voy a doblar mi corazón y voy a cambiar. No quiere decir que no entienda. Todos entendemos lo que tenemos que entender. No es un asunto de entendimiento, qué interesante, sino de la voluntad. No queremos cambiar. No queremos cambiar. ¿A poco no todos entendemos que debemos perdonar de corazón a los que nos ofenden? ¿Lo entendemos? Sí. ¿Y por qué no queremos perdonar? Porque no queremos, porque no hacemos caso. Oye, haz caso, perdona. No, está muy fuerte esto para perdonar. No. Y Dios dice, perdona. No dice qué, dice perdona. De todo corazón. Todos entendemos que debemos tratar bien a nuestras esposas, los que somos casados. ¿Sí o no, esposos? Como vaso más frágil. Y no lo hacemos. Y si yo les contara, no lo creería. Esposas maltratadas por sus esposos en medio del pueblo de Dios. Todas las esposas entienden que se tienen que sujetar a su esposo. Si yo te contara. Si yo te contara. Oye, por favor, pones el vaso aquí en medio de la servilleta. Y el vaso acá. Oye, te he dicho 17 veces, por no decir 17,000, que el vaso no va aquí. Por favor, te ruego, te suplico, ponlo en medio de la servilleta. Sí, mi amor. ¿Lo entiendes? Sí.
¿Te queda claro? Si sabes, servilleta, vaso, en medio, centro, aquí, así, ¿sí? Sí, perfecto. Y mañana en la mañana el vaso está acá. Y dices, a ver, todos entendemos que hay que ser puntuales. Todos entendemos que hay que ser puntuales, no es un problema de entendimiento. Todos lo entendemos, pero no hacemos caso. ¿Sí o no? Todos entendemos que no debemos tener ídolos. Y la Biblia dice que la idolatría de hoy es la avaricia, el amor al dinero, a lo material. Porque a lo mejor ya no tenemos ídolos de ese tipo, pero sí tenemos en nuestro corazón nuestros idolitos ahí. Las cosas materiales. Cuando tú eres capaz de pelearte por tu esposo o por tu esposa o porque rayó el carro, algo está mal. ¿Sí o no? Porque nadie le hace daño al carro voluntariamente, a menos que tengas una esposa o un esposo con problemas en su cabeza, ¿no? Pero en su sano juicio nadie hace esas cosas a propósito. En su sano juicio al menos, ¿no? Y así podríamos seguirnos. La lista podría ser interminable de todo lo que entendemos. Entendemos que hay que dar y no damos. Entendemos que hay que cumplir el deber conyugal. Es alarmante el nivel de insatisfacción sexual que reina en nuestros días. Alarmante. Pero más alarmante aún es la facilidad con lo que hoy en día se consigue el sexo fuera del matrimonio. ¡Ja! Es así de fácil. Antes era más difícil. En la época de Iván, cuando Iván era joven. Allá en aquellos años asiagos, hace mucho, los libros de historia hablan de esas cosas. No, pues yo soy más grande que Iván, imagínate. Nada más es ganas de hacerle bullying a Iván. Es que es un deporte que a mí me gusta. Pobre Iván. Perdón, Iváncito. Pero sí, la verdad es que hoy en día conseguir sexo así, rapidito, rapidito. No es como antes que había todo un protocolo y ahorita rápido, oye, ¿qué onda? Vamos, ¿le damos? Órale, le damos. Oye, pero ni somos nada, no importa, vente, vamos a darle. Hoy en día la cosa está tremendísima. Pero el problema es que no hacemos caso de las cosas que entendemos que deben ser en nuestra vida. ¿Cuántos esposos o esposas viven traumados porque no tienen una actividad sexual satisfactoria? Y son hijos de Dios y no quieren incurrir a otro método o afuera. Y quieren quedarse con lo que tienen en casa como debe ser. Pero no hay manera. Ups. No hacemos caso. Y al no hacer caso al Señor, nos tiene que corregir de alguna manera. Porque el siervo no se corrige, ¿cómo dice? Con palabras. Así dice, ¿no? El versículo. Entiende, pero no hace caso. Las palabras no le sirven. No le sirven las explicaciones. Y por eso yo a veces oro por la iglesia y digo, Señor, ya tantas veces les he dicho cosas como llegar temprano y no se corrigen, no hacen caso. Ay, híjole. Por decir algo, la tontería de la puntualidad, que es una tontería realmente. Ni qué decir de integrarse y de estar y de asistir y de pertenecer. ¿No? De servir al Señor que nos salvó y que nos dio la vida eterna, imagínense, ¿no? Santiago capítulo 4, versículo 5 dice que el Señor tiene celo por nosotros. Nos quiere solo para Él. El Señor nos quiere solo para Él. Dice, ¿pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Él nos quiere nada más para Él. Él no quiere
compartirnos con el mundo o con el sistema. ¿Sí? ¿Sí leemos bien? ¿Sí estamos leyendo bien? ¿Tú crees que la Escritura dice eso en vano? Dice aquí Santiago. Lo dice por algo, porque el Espíritu que Él ha puesto a nosotros nos anhela celosamente. El Señor nos quiere para Él, completamente entregados a Él. Incluso Salmo 39:11 dice que si es necesario el Señor va a deshacer aquellas cosas que estimamos como lo más preciado en nuestra vida. Nos las va a quitar. ¿Qué es en tu caso o en mi caso? Cada quien sabemos. ¿No? Cada quien sabemos. Dice, con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Salmo 39:11. ¿Sí están? ¿Hasta ahí están conmigo? ¿Seguro? Hay una corriente cristiana que no sé si ya pasó, se enfrió, pero hace algunos años fue una corriente muy fuerte aquí en Guadalajara que decía que el Dios verdadero no corregía a los hombres por sus pecados. ¿No? Eso era una corriente. Yo llegué a oír prédicas de eso. No te digo en dónde, pero aquí en Guadalajara. Tremendo, ¿no? Claro, el Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados y ahí no estamos hablando de que yo voy a purgar mis pecados delante de Dios con el castigo que me da, como lo dice la religión. No, ahí estamos hablando de otra cosa. Es imposible que yo purgue mis pecados delante de Dios. Para eso requiero de la sangre de Jesucristo, del sacrificio de Jesucristo. ¿Sí estamos? Pero aquí está hablando de corrección porque ando mal, porque estoy haciendo algo que está mal. Y el Señor corrige, nos disciplina. Mira, ve lo que dice Amós capítulo 4, por favor. ¿Sí estás ahí? ¿No te he perdido? ¿Me sigues? ¿Sí? Amén. Amós capítulo 4, verso 6 dice, ¿os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades? ¿Y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos? Mas no os volvisteis a mí, dice el Señor. O sea, te recorté el ingreso y la comida y no te volviste a mí. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. E hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la otra sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí. La sequía y la crisis y todo el evento de la naturaleza, como es una sequía, y la falta de agua, y no me buscaste, dice el Señor. Eso lo hice yo, dice Dios, para que me buscaras y no me buscaste. Versículo 9, os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice el Señor. O sea, le di durísimo a toda tu economía y a todos tus ingresos y a todas tus fuentes de ingreso. Y no me buscaste. No te volviste a mí, dice el Señor. Versículo 10. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Ya eso es algo trágico, la muerte. Mas no volvisteis a mí, dice el Señor. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. O sea, finalmente si el Señor nos aprieta la tuerca y nos aprieta la tuerca y nos dice y nos dice y nos dice y no, y no, y no, y no, aguas, porque igual y de repente vamos a estar en la presencia de Dios. Prepárate, dice, porque ya a tu cuarto, compadre, pero el de allá arriba, ¿no? Vienes. Oh, híjole, qué fuerte, qué fuerte. Disciplina de Dios.
El siervo no se corrige con palabras porque entiende, mas no hace caso. Mas no hace caso. Israel no hizo caso como nación. Mira, lee conmigo en Isaías capítulo 42, verso 24. Por favor, Dani. Tenemos a Dani en los controles. Isaías 42, 24 y 25 dice: ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos. No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Por tanto derramó sobre él, sobre Israel, el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió, y le consumió, mas no hizo caso. Las crisis en nuestra vida están diseñadas para que hagamos caso. Necesitamos hacerle caso al Señor. Amén. Concluyo. En conclusión, tengo una conclusión tremenda. Hagamos caso. ¿Y qué más dice la conclusión? Hagamos caso. ¿Pero y qué más? A ver, hagamos caso. Y es todo lo que tengo para decir. Hagamos caso, mis amados. Y me incluyo y me formo hasta adelante en la fila, No lo digo porque yo sí hago caso a todo y de ustedes no. A ver, no nos confundamos. Todos tenemos el problema de que hay cosas en nuestra vida que no estamos haciendo caso. Y tú sabes y yo sé de qué estamos hablando. Hábitos, costumbres, actitudes, pecados, nosotros sabemos y entendemos que eso no debe estar en nuestra vida, pero no hemos hecho caso. Hagamos caso. Hagamos caso. Amén. Vamos a orar. Quiero ser un reflejo